por decirlo de mejor manera, fue que las intervenciones de los congresistas en el Pleno solo van a ser de manera presencial. Y es lo que se señala también a través del portal institucional que está difundiendo esta información, en donde se puede leer que desde la próxima sesión la sustentación de los dictámenes, mociones e informes y en general cualquier intervención de los legisladores ante el Pleno del Congreso será únicamente de manera presencial. Así lo acordó por mayoría la Junta de Portavoces del Parlamento, que sesionó en la víspera con la conducción del presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes. Se concluye también en esta nota informativa que en ese sentido la virtualidad será exclusivamente para el registro de la asistencia y la votación de los parlamentarios, Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional. Pero César, vamos a repasar nuevamente cuáles son los temas principales que se van a abordar hoy en esta sesión plenaria de acuerdo a la agenda consensuada por la Junta de Portavoces. Pues te comento que el Pleno del Congreso verá hoy la admisión de la moción de orden del día número 9647, que propone la vacancia presidencial de la jefa de Estado, Dina Boluarte Segarra. Y esto pues cumpliendo con lo que señala el reglamento del Congreso de la República. Hay que precisar, César, que esta moción se dio cuenta en la sesión plenaria del 15 de diciembre del año pasado. Y esta norma aquí en el Parlamento señala que para la admisión del pedido de vacancia se requiere del voto de por lo menos el 40% de congresistas hábiles, y la votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión, aquella en que se dio cuenta de la moción. Es por eso entonces que hoy se consultará ante la representación nacional la admisión de esta moción de orden del día número 9647, que propone la vacancia presidencial de Dina Boluarte Segarra. Pero hay otros temas también en la agenda del Pleno del Congreso de hoy, porque la representación nacional consultará la admisión de la moción de orden del día número 9582, que propone interpelar al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, la cual se dio cuenta en la sesión plenaria del 15 de diciembre pasado. Precisar en referencia a esto que el artículo 83 del reglamento del Congreso señala que para la admisión de la moción de interpelación se requiere el voto de por lo menos el tercio de congresistas hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión, aquella en que se dio cuenta. Buenos días, señores congresistas. Se va a computar el quórum para dar inicio a la presente sesión. Señor relator. Señores congresistas, Miguel Grau Seminario. Presente. Señores congresistas, sírvanse registrar su asistencia mediante el sistema digital. Presidente, buenos días. Herrera Medina, presente. De esta manera, entonces, el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, César, está indicando a los parlamentarios integrantes de la representación nacional que inicien el registro de su asistencia a esta sesión plenaria que es la primera de esta segunda legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones 2023-2024. Como vemos en imágenes, también el vicepresidente del Congreso, Luis Alegría, también ya está en la mesa directiva aquí en el hemiciclo principal de sesiones, y hay otros parlamentarios que también ya están acudiendo a sus escaños. Es el caso del congresista Esdras Medina, la congresista Katy Ugarte también, que la podemos ver desde acá, desde nuestro punto de transmisión, así como otros legisladores quienes también se están ubicando. La congresista Rosángela Barbarán, el congresista Eduardo Castillo, congresista Bustamante también, la congresista Patricia Juárez, congresista José Cueto Acerbi, entre otros parlamentarios quienes también se están acercando hacia sus lugares en sus respectivos escaños. Congresista Alex Paredes también desde este otro lado. Perla, vemos ya bastante movimiento en el Congreso de la República, bueno, en el hemiciclo principal. Quería consultarte si se ha efectuado de repente el tiempo de debate para estas mociones de interpelación el día de hoy.
Sí, César, el tiempo de debate fue definido por la Junta de Portavoces en la víspera. Entonces, la Junta de Portavoces ha fijado en 1 hora, por ejemplo, el tiempo de debate de ambas mociones de orden del día. Nos estamos refiriendo a la moción para la admisión del pedido de vacancia presidencial y también nos estamos refiriendo a la admisión de la moción de orden del día que propone interpelar al ministro de Justicia, ¿verdad? Entonces, esta hora de debate va a ser distribuida entre todos los grupos parlamentarios que conforman la representación nacional. Pero hay un tema que también lo ha definido la Junta de Portavoces, que en el caso del pedido de vacancia presidencial se ha aprobado 10 minutos como máximo para sustentar la referida moción de orden del día. 5 minutos como máximo para que cada grupo parlamentario fije posición, sin interrupciones ni tiempo adicional, y 1 minuto para los congresistas no agrupados, César. Así estamos. Esos son los acuerdos de la Junta de Portavoces respecto a los 2 temas que se van a ver hoy aquí en la sesión plenaria, además de otros temas, como por ejemplo también los dictámenes que por supuesto fueron trabajados por las diferentes comisiones ordinarias. César. Así es, Perla. Justamente podemos observar pues ya que algunos congresistas están ubicándose en sus lugares para que así se pueda dar inicio a este inicio de la segunda legislatura del periodo de sesiones 2023-2024. ¿Qué otras cosas estás observando tú desde tu punto, Perla? Sí, bueno, acá son minutos previos, César, de coordinación entre también los asesores de los diferentes grupos políticos que conforman la representación nacional para poder dar inicio ya a esta sesión plenaria. Paralelamente también, bueno, se espera que se concluya con el registro de la asistencia de los parlamentarios, ¿no? Quería comentarte, César, un poco la agenda que se tiene prevista para hoy y que está publicada también en la web institucional y que, por cierto, es de conocimiento público, de acceso público. Cualquier ciudadano que ingrese al portal institucional puede descargar la agenda, ¿verdad? Así que vamos a un poco, si nos ayudamos, ¿qué te parece? Podemos ir viendo los dictámenes que se van a ver. Por ejemplo, de la Comisión de Constitución, se va a ver el dictamen que propone modificar el artículo 25 de la Ley 29158, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que impide la designación de ministros de Estado que hayan sido censurados dentro de un mismo periodo constitucional. También de la Comisión de Constitución está el dictamen por el que se propone fortalecer la autonomía e identidad institucional del Ministerio Público. De la misma comisión, es decir, de Constitución, también se estará viendo el proyecto de resolución legislativa del Congreso que propone modificar el reglamento del Parlamento con el fin de incorporar como función del presidente del Congreso denunciar por infracción a la Constitución política al ministro o ministros que resulten responsables por la falta de reglamentación de las leyes. Ya de la comisión, de las comisiones de Justicia y de Mujer tenemos el dictamen que propone modificar el decreto legislativo 1297, decreto legislativo para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, a fin de establecer nuevos plazos para los procedimientos por riesgo, desprotección familiar y adopción. Estamos entonces leyendo la agenda de hoy en el Congreso de la República, en tanto que se continúa con el registro de la asistencia de los señores parlamentarios en esta sesión, en la que también, como ya hemos informado, se van a ver 2 mociones de orden del día, una de ellas sobre la vacancia presidencial y la otra sobre la interpelación al ministro de Justicia. Han registrado su asistencia 74 señores congresistas, más Herrera Medina, Cuaila Juárez, Palacio Huamán, Obando Morgan, Flores Ruiz, Julón Irigoyen, Sixia Vázquez, Cortés Aguirre, Soto Palacios, Varas Meléndez, Echaíz Imita. Con el quórum reglamentario se inicia la sesión del Pleno del Congreso de la República. Se va a dar lectura al artículo 49 del Reglamento del Congreso de la República. Señor relator de lectura. Reglamento del Congreso de la República, artículo 49. Periodos ordinarios de sesiones. Dentro del periodo anual de sesiones habrá 2 periodos ordinarios de sesiones o legislaturas.
A. El primero se inicia el 27 de julio y termina el 15 de diciembre. B. El segundo se inicia el 1 de marzo y termina el 15 de junio. En cualquiera de los dos casos, el presidente del Congreso puede ampliar la convocatoria con agenda fija. También debe ser convocado, si lo solicita, por lo menos el 50% más uno de los congresistas. Señores congresistas, de conformidad con lo establecido en la norma reglamentaria leída, declaro instalada la segunda legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones 2023-2024. Señores congresistas, la Junta de Portavoces, en sesión del 29 de febrero del año 2024, acordó que las sustentaciones de los dictámenes, mociones e informes y, en general, las intervenciones de los señores congresistas se realizarán únicamente de manera presencial. Señores congresistas, se pone en observación el acta de la 35ª sesión del Pleno realizada los días 13, 14 y 15 de diciembre del año 2023, correspondiente a la primera legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones 2023-2024 y cuyo texto ha sido remitido oportunamente a los señores congresistas. Si ningún congresista formula observaciones a las actas, se darán por aprobadas. Señores congresistas, las actas han sido aprobadas. Del Congreso, Alejandro Soto Reyes, ha puesto en aprobación las actas del fin de legislatura que se realizaron justamente en el mes de diciembre. En este momento se puede observar que ya hay mayor asistencia de los parlamentarios, tal como lo ha indicado, que por un acuerdo justamente de la Junta de Portavoces. La moción de orden del día del pedido de vacancia de la Presidencia de la República. De conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces en la sesión celebrada el 29 de febrero del año 2024, en primer término, se concederá la palabra para sustentar la moción por un tiempo no mayor de 10 minutos y a continuación cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 5 minutos para que exprese su posición sin interrupciones y sin tiempo adicional. Asimismo, los congresistas no agrupados tendrán 1 minuto cada uno para poder intervenir sin interrupciones, sin tiempo adicional y sin cederse el tiempo entre ellos. Señor relator, la sumilla. Moción 9647 de los congresistas Palacio Guamán, Agüero Gutiérrez, Cerrón Rojas, Cruz Mamani y Gonza Castillo siguen firmas, mediante la cual proponen que el Congreso de la República declare la vacancia de la Presidencia de la República en la persona de doña Dina Ercilia Boluarte Segarra, en aplicación del artículo 113, numeral 4 de la Constitución Política del Perú y, en consecuencia, la aplicación del artículo 115 de la Constitución que regula la sucesión presidencial. Tiene la palabra el congresista Cruz Mamani para que fundamente la moción en nombre de sus autores hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, señores congresistas, pueblo peruano, el artículo 51 de la Constitución Política del Perú prescribe que la Constitución prevalece sobre toda norma legal, la ley sobre las normas de inferior jerarquía y así sucesivamente. En esa línea, el numeral 2 del artículo 102 de la Constitución Política afirma que son atribuciones del Congreso de la República velar por el respeto de la Constitución y de las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Por su parte, el numeral 4 del artículo 113 precisa que la Presidencia de la República vaca por salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. Igualmente, el segundo párrafo del artículo 115 de la misma Constitución precisa: cuando el presidente de la República sale del territorio nacional, el primer vicepresidente se encarga del despacho, en su defecto lo hace el segundo vicepresidente. Resulta, señor presidente,
que con oficio número 254-2023 del 1 de agosto del 2023, suscrito por la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra y el señor Alberto Otaro La Peñaranda, solicitaron se autorice la salida temporal del territorio nacional desde el 7 hasta el 9 de agosto del 2023 de la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra en su condición de Presidenta de la República, con el objeto de participar en la cuarta reunión de presidentes de los estados parte en el Tratado de Cooperación Amazónica, que se llevó a cabo en la ciudad de Belém do Pará, República Federativa de Brasil. Dicha solicitud fue tramitada mediante el proyecto de resolución legislativa número 5649. Respecto a dicha petición, en la sesión del Pleno del Congreso de la República del 3 de agosto del 2023, con apenas 61 votos a favor, mediante la resolución legislativa 5649 del 3 de agosto del 2023, se autorizó a doña Ercilia Boluarte Segarra para salir del territorio nacional desde el 7 hasta el 9 de agosto del 2023 y el viaje a la ciudad de Belém do Pará, República Federativa de Brasil. Como fundamentos de dicha resolución legislativa se señalan lo prescrito. 1. En el inciso 9 del artículo 102 y el inciso 4 del artículo 103 de la Constitución Política del Perú. 2. En el literal J del inciso 1 del artículo 76 del Reglamento del Congreso de la República. 3. En la Ley 28344, ley que regula la autorización de salida del territorio nacional del Presidente de la República. Y 4. En el artículo 8A de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, incorporado por la Ley 31810 respecto al encargo del despacho de la Presidencia de la República y de su gestión a través de tecnologías digitales. Señor Presidente, si bien es cierto que el viaje de doña Dina Ercilia Boluarte Segarra cuenta con la autorización vía resolución legislativa del Congreso de la República, también es cierto que dicho viaje no se ajusta al marco constitucional ni legal vigente, puesto que salió del país sin tener ningún vicepresidente que se encargue del despacho presidencial, por lo que su salida del país constituye abandono de cargo y del despacho presidencial. Efectivamente, la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, modificada por la Ley 31810 respecto al encargo del despacho de la Presidencia de la República y de su gestión a través de tecnologías digitales, en su párrafo 8A 3.3 del artículo 8A prescribe que, en caso de que el Presidente de la República deba salir del territorio nacional y no haya vicepresidentes en ejercicio de manera excepcional, el Presidente de la República se mantiene a cargo del despacho presidencial empleando tecnologías digitales. Es obligatoria la implementación de mecanismos de seguridad digital para el uso de dichas tecnologías. Sin embargo, el viaje autorizado en aplicación del referido precepto legal constituye una infracción al principio de jerarquía normativa previsto en el artículo 51 de la Carta Magna, el cual implica valoración y respeto máximo a la Constitución, entre otras normas de menor rango. El aludido artículo 51 de la Constitución vigente señala que la Constitución prevalece sobre toda norma legal, la ley sobre las normas de inferior jerarquía y así sucesivamente, de donde se concluye que la Constitución es la norma suprema del Estado peruano. Consiguientemente, señor presidente, la autorización del Congreso de la República para que doña Ercilia Boluarte Segarra viaje fuera del territorio nacional en tanto no existe ningún vicepresidente que se encargue del despacho presidencial constituye un acto arbitrario, nulo e ineficaz debido a que fue dado con infracción del artículo 115 de la Constitución Política del Perú. En la misma línea de razonamiento, la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, modificada por la Ley 31810, respecto al encargo del despacho de la Presidencia de la República y de su gestión a través de tecnologías digitales, no puede imponerse sobre lo establecido en el artículo 115 de la Constitución. O sea, esta ley no habilita al Congreso de la República para que evalúe o califique la autorización de salir al extranjero. Si lo ha hecho, deviene en un acto parlamentario nulo. En consecuencia, la autorización dada por el Congreso de la República contiene serias deficiencias de motivación, lo cual acarrea su nulidad. Señor presidente, nos encontramos en una coyuntura política tan singular, donde el Poder Ejecutivo no cuenta con ningún vicepresidente que garantice el normal funcionamiento del despacho presidencial durante la ausencia del presidente de la República. Sumado a ello, el Estado peruano se encuentra en deuda con el pueblo,
por la grave crisis social generada por el accionar de la dictadura cívico-militar liderada por la señora Dina Boluarte, con el costo de más de 60 personas fallecidas como consecuencia de la abusiva represión de las Fuerzas Armadas y policiales contra las movilizaciones, las cuales se encuentran en la impunidad a pesar de que han transcurrido más de un año. Adicionalmente, se encuentran abiertas las investigaciones penales contra la titular de este régimen, doña Dina Boluarte, por crímenes de lesa humanidad y genocidio, tanto a nivel del Ministerio Público, así como en las esferas internacionales ante la Corte Penal Internacional de Justicia. En consecuencia, el viaje de Dina Ercilia Boluarte Segarra, al haber abandonado el despacho presidencial sin encargar a ningún vicepresidente durante el tiempo que duró su viaje a Brasil, es motivo suficiente para declararse su vacancia. Dina Boluarte y su régimen han demostrado que no le interesa el país, no le interesa el pueblo peruano. Después de la captura del Poder Ejecutivo, reprime a los peruanos, trasladando militares y efectivos policiales para generar enfrentamientos, para generar caos, para generar muerte. Emite decretos legislativos tal cual dictadura para callar voces, para maltratar a las mujeres, a los niños. No existe ningún reparo en intimidar a cientos de miles de ciudadanos con tal de sostenerse en el poder. Mientras el país se hundía por la recesión económica, por los problemas serios en infraestructura educativa y de salud en las regiones, mientras la criminalidad pulula, las organizaciones criminales hacen su festín y los asaltos a mano armada van en ascenso, la encargada del gobierno, Dina Boluarte Segarra, prefiere viajar e irse de paseo, asistiendo a reuniones protocolares que tranquilamente podía encargar a la presidencia del Consejo de Ministros. Por ello, al ser el Congreso un espacio político, debe evaluar no solo cuestiones constitucionales, sino posturas, acciones de los políticos y cómo estos afectan al país. Tal es el caso en materia de la presente moción. Necesitamos evaluar cómo el actuar de Dina Boluarte Segarra afectó a la nación, desprestigiándolo además en el extranjero con su presencia. Es ilógico que se solicite permiso para asistir a una reunión sobre el Tratado de Cooperación Amazónica cuando su gobierno es el responsable de las muertes de 3 personas en Pichanaki y 2 de ellos personas de comunidades andino-amazónicos. Es reprochable que la supuesta mandataria brindaría declaraciones en defensa de los tratados internacionales. Sin embargo, hasta la fecha no se hace nada para implementar las recomendaciones efectuadas por las instancias defensoras de los derechos humanos cuando su régimen encarga la muerte de más de 70 personas fallecidas, 49 con disparos directos, algo que no dijo o mostró mea culpa en sus declaraciones internacionales. Por el contrario, la señora Boluarte solo procedió a mentir, a engañar y a victimizarse. No hubo enmienda, no hubo amor por el Perú. Que finalmente el hecho denunciado infringe el artículo 51, 102, 113, numeral 4 y 115 de la Constitución Política del Perú. Por lo tanto, el Congreso de la República debe declarar la vacancia de la presidencia de la República en la persona de la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, en aplicación del artículo 113, numeral 4 de la Constitución Política del Perú, y en consecuencia se encuentra habilitada para aplicar el artículo 115 de la Constitución que regula la sucesión presidencial. Con el ruego de su reflexión, señor presidente, y a todo el Parlamento Nacional, para que la señora presidenta sea convocada a través de este mecanismo reglamentario, constitucional y democrático ante el Parlamento, ante la representación nacional, y responda a muchísimas preguntas que los parlamentarios tenemos que hacerlos. Eso es democrático y está ante los ojos del país en la votación de cada uno de los parlamentarios esta decisión, que será una oportunidad valiosa para reflexionar la actual situación de nuestro país y obviamente ir por la vacancia presidencial. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Se ofrece la palabra señores congresistas, en aplicación supletoria del artículo 89-A del reglamento del Congreso de la República, se va a consultar la admisión de la moción del pedido de vacancia de la Presidencia de la República. Se recuerda que para la admisión de la moción del pedido de vacancia se requiere el voto a favor de por lo menos el 40% de congresistas hábiles. Sírvanse marcar su asistencia para proceder a votar. Señores congresistas, estamos pasando Palacios Guamán, lista. presente. Señor presidente, Miguel Padilla Cinzia. Romero, presente. Herrera Medina, presente. Valer Quinto, Chacón presente. Trujillo, presente.
Vázquez Vera Córdoba presente. presente, presidente. Gil Sixia, Obando Morgan. Julón presente. Córdoba presente. Varas presente. Valer presente. Señores congresistas, estamos pasando lista. Julón presente. Jauregui presente. Limachi presente. Padilla Romero presente. Obando Morgan. Señores congresistas, estamos pasando lista. Varas Obando presente. Morgan. Varas presente. Sixia presente, señor presidente. Considerado. Varas presente. Considerado. Coahuila presente. Considerado. Herrera Medina presente. Considerada. Obando Morgan presente. Considerado. Chacón Trujillo presente. Presidente, Chacón Trujillo presente. Presidente Camones presente. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 90 señores congresistas, más Palacio Guamán, Herrera Medina, Valer Pinto, Chacón Trujillo, Sixia Vázquez, Cuaila Juárez, Obando Morgan, Julón Irigoyen, Varas Meléndez, Jauregui Martínez, Limachi Quispe, Padilla Romero, Cortés Aguirre y Camones Soriano. Al voto. Señores Se deja congresistas, constancia que el número de congresistas hábiles es de 121, el 40% es 49. señores congresistas, Palacios estamos en Guamán a votación. favor. Obando Camón. Morgan en Varas a contra. favor. Camones en contra. Obando Morgan en contra. Señores congresistas,
Quienes no hayan votado mediante el sistema de votación electrónica podrán expresar oralmente su voto en este momento, pues no procederán modificaciones o adiciones de votos después del cierre de la votación, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Reglamento del Congreso de la República. Herrera Medina en contra, presidente. Jáuregui de Aguayo en contra, señor presidente. Cuayla Juárez Varas en a favor. contra. Miguel Juárez en Sixia contra. en contra. Córdoba en contra. Sixia en contra. Varas a Ruiz favor. Rodríguez en contra. Presidente, José Luna en contra. Padilla Romero en contra. Estamos en votación. José Luna en contra. Considerado. Cuayla en contra. Chacón Trujillo en contra. Valer Pinto en contra. Presidente Ruiz Rodríguez en contra. Presidente Julón en contra. Obando Morgan en contra. Considerado. Revilla en contra. Revilla en contra, presidente, por favor. Considerado. Presidente Chacón Trujillo en contra. Señores congresistas, estamos en votación. Presidente Camones en contra. Considerado. Se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 26 señores congresistas, 55 en contra, 6 abstenciones. Más a favor, Palacio Guamán y Varas Meléndez. En contra, Obando Morgan, Camones Soriano, Herrera Medina, Jáuregui, Sixia, Córdoba, Ruiz Rodríguez, Luna Gálvez, Padilla, Cuayla, Valer, Julón, Revilla y Chacón. En consecuencia, no ha sido admitida la moción del orden del día del pedido de vacancia de la Presidencia de la República. Señor relator, siguiente tema. Moción 9582 de los congresistas Bazán Narro, Bermejo Rojas, Cortés Aguirre, Echeverría Rodríguez, Camiche Morante siguen firmas, mediante la cual proponen que el Congreso de la República interpele al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Melchor Arana Isa, para que responda ante el Pleno del Congreso el pliego interpelatorio. Señores congresistas, se va a consultar la admisión de la moción de interpelación al ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Eduardo Melchor Arana Isa, en aplicación del artículo 68 del Reglamento del Congreso de la República. Se concederá la palabra para sustentar la moción por un tiempo no mayor de 5 minutos y los grupos parlamentarios que se opongan
Tendrán 1 minuto cada uno con un máximo de 5 minutos entre todos. Tiene la palabra el congresista Quito Sarmiento en nombre de sus autores para que fundamente la moción hasta por 5 minutos. Gracias, presidente, y por intermedio suyo saludar a todos los congresistas y a la población que nos está viendo. Señor presidente, el señor Eduardo Arana Issa, en su condición de ministro de Justicia y Derechos Humanos, debe garantizar la primera función rectora de su sector: velar para que el Poder Ejecutivo se enmarque dentro del respeto de la Constitución, los derechos fundamentales y los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales el Perú es parte. Sin embargo, el 6 de diciembre el país entero ha visto cómo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha consumado la ejecución indebida del indulto fraudulento del señor Alberto Fujimori, sentenciado por crímenes contra los derechos humanos, tales como homicidio calificado y secuestro, y delitos de corrupción. Señalamos que se trata de una ejecución indebida porque el Poder Ejecutivo, a instancias del INPE y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, decidió desacatar la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 7 de abril del 2022, que ordenó al Estado no ejecutar el indulto, y contra el requerimiento del presidente de la Corte Interamericana de Derechos de la Corte Interamericana de fecha 5 de diciembre de 2023, en el cual se requirió al Estado peruano que se abstenga de ejecutar la orden de libertad al señor Alberto Fujimori. Señor presidente, hagamos memoria, todos sabemos que este indulto fue resultado de una primera componenda política ofrecida y otorgada por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, hoy investigado por lavado de activos, para librarse de del primer proceso de vacancia del año 2017. Se trata de una vulneración directa al derecho al acceso a justicia de las víctimas y familiares de los casos Barrios Altos y Cantuta, perpetrando como moneda de negociación la política. Es importante que el ministro de Justicia y Derechos Humanos nos explique por qué decidió finalmente ejecutar una decisión que, si bien emanó del Tribunal Constitucional, resulta contraria a la resolución de la Corte Interamericana y, por tanto, contraviene el deber del Ejecutivo de cumplir y hacer cumplir los tratados, conforme lo establece el artículo 118 de la Constitución. Pero si cabe alguna duda, la conducta posterior del exgolpista y dictador Alberto Fujimori grafica el contenido político y no humanitario de su liberación. El señor no solo tiene un estado de salud estable, sino que también ha optado por ser un actor político del fujimorismo, señalando los medios de comunicación que la señora Boluarte se quedará en el cargo hasta el 2026, porque es un acuerdo del fujimorismo. Asimismo, lejos de establecer algún tipo de distancia con su criminal ex asesor Vladimiro Montesinos, ha ensalzado su figura como buen asesor de su gabinete, evidenciando que en la década de los 90 tuvimos un régimen fujimontesinista basado en actos de corrupción y violencia sistemática de los derechos humanos. Por estas razones, consideramos necesario que el ministro de Justicia y Derechos Humanos sea interpelado para que explique ampliamente ante este Pleno las razones de su proceder contrario a sus derechos, a sus deberes constitucionales y a las decisiones de los órganos de tratados internacionales de derechos humanos de los cuales el Perú es parte. Señor presidente, aprovecho estos minutos en mi condición de ser humano y expreso mi plena solidaridad con el pueblo de Palestina frente a la masacre que viene siendo perpetrada meses atrás. Y exijo que el gobierno y el Estado rompan relaciones con el Estado de Israel, porque no podemos ser parte de un genocidio. Congresista, con todo respeto, usted tiene que sustentar el pedido de la moción de interpelación al ministro. El tema que usted está tratando es otro tema ajeno, distinto a lo que está establecido en la propuesta y en la agenda. Yo le ruego que usted pueda respetar
los acuerdos de la Junta de Portavoces, los acuerdos de la mesa directiva que establecen que usted tiene 5 minutos para sustentar la moción de interpelación. Si salimos de ese escenario, vamos a entrar en otros debates, distinguido congresista. Le voy a suplicar que usted concluya respecto a ese tema. De acuerdo, señor presidente. Hemos expresado claramente la posición del por 30 segundos para que concluya, por favor. Señalaba, señor presidente, de que es clara la posición del por cual el señor ministro de Justicia tiene que venir al Pleno del Congreso y explicar al país por qué ha tomado esas decisiones, y lo hemos expresado en nuestra locución. Así es que esperamos la votación acorde a esta petición que se hace el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, congresista. Se ofrece la palabra. Congresista Barbarán, 1 minuto para oponerse. Sí, presidente, muy buenos días. Nada más, presidente, para que nuestro colega congresista pueda entender que no ha habido ningún tipo de decisión por parte del ministro de Justicia. Lo que ha habido es acatar una decisión y un fallo del Tribunal Constitucional, y eso, presidente, nosotros como Congreso deberíamos ser los primeros en respetarlo. Sobre los adjetivos que he hecho sobre el presidente Alberto Fujimori, saludo la decisión tardía que se ha tomado, pero además como reconocimiento al esfuerzo y al legado que nos ha dejado a nosotros como nación. Más allá de las diferencias que nosotros podamos tener, presidente, la justicia no puede politizarse. Y lo que está haciendo el colega congresista a través de esta interpelación es ello. Hay que ser claros y contundentes sobre los procesos. Y el ministro de Justicia ha tenido, además, a bien cumplir una decisión que ya se ha visto en los fueros correspondientes. Por ello, esta interpelación, presidente, no procede. Bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Constitución Política y el artículo 83 del Reglamento del Congreso de la República, se va a consultar la admisión de la moción de interpelación. Se recuerda que para la admisión de la moción de interpelación se requiere el voto a favor de por lo menos el tercio de congresistas hábiles. Señores congresistas, sírvanse marcar su asistencia para proceder a votar. Señores congresistas, estamos pasando lista. Herrera Medina, presente. Obando Mor. José Luna, presente. José Luna, presente. Obando Morgan, presente. Vergara, presente. José Guayla, Sixia, presente. presente. El presidente Sixia, Miguel Sixia, Señores congresistas, estamos pasando lista. Guayla, presente, señor presidente. Jauregui, presente. Julón, presente. Chacón. Chacón, presente. Kelly Portolatino, presente. Córdoba, Vale, Pinto, presente. presidente. Tea Choquichambi, presente. Julón, presente. Señores congresistas, estamos pasando lista. Camones, presente. Padilla Romero, presente. María Cuña, presente. Padilla Romero, Señores presente. congresistas, estamos pasando lista. Limachi, presente. Problemas de conexión. Obando Morgan, presente.
Revilla presente, presidente. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 87 señores congresistas, más Herrera Medina, Obando Morgan, Luna, Vergara, Cuaila, Sixia, Julón, Chacón, Portalatino, Jáuregui, Valer, Sea Choquechambi, Camones Soriano, Padilla Romero, María Acuña, Limachi Quispe, Revilla Villanueva. El número de congresistas hábiles es de 120, el tercio es 40. Al voto. Señores congresistas, estamos Valer. en votación. Señores Chacón en congresistas, contra. quienes no hayan votado mediante el sistema de votación electrónica podrán expresar oralmente su voto en este momento, pues no procederán modificaciones o adiciones de votos después del cierre de la votación, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Reglamento del Congreso de la República. Herrera Medina en contra. Vergara, abstención. Padilla Romero en contra. Sixia en contra. Señor presidente, Sixia en contra. En contra. Señores Valer en contra. congresistas, estamos en votación. Cuaila, En contra. abstención, señor presidente. Cuaila, abstención, señor presidente. Obando Morgan en contra. Camones en contra. Señores congresistas, estamos en votación. Portalatino a favor. María Acuña en contra. Padilla Romero en contra. Señores congresistas, estamos en votación. Vergara, abstención, por favor. Limachi a favor. Presidente Córdoba en contra. Julón en contra. José Luna en contra. José Luna en contra. Se va a declarar el cierre de la votación. En contra. Votación cerrada. Han votado a favor 22 señores congresistas, 51 en contra, 10 abstenciones, más a favor Portalatino, Limachi y Cortés, en contra Herrera, Padilla, Jáuregui, Sixia, Valer, Obando, Camones, María Acuña, Córdoba, Luna, Julón, en abstención Vergara y Coaila. Espinosa a favor. En consecuencia, no ha sido admitida la moción de interpelación. Señores congresistas, antes de continuar, la mesa directiva
le hace llegar un afectuoso saludo al congresista Alejandro Muñante Barrios, quien cumple años mañana sábado 2 de marzo. Del mismo modo, saludamos al congresista Alfredo Pariona Sinchi, quien cumplirá años el domingo 3 de marzo. Feliz cumpleaños, señores congresistas. Señores congresistas, con fecha 24 de enero del año 2024, se ha presentado una moción de interpelación a la ministra de Cultura, señora Leslie Carol Urteaga Peña. De conformidad con lo establecido en el reglamento del Congreso de la República, se va a dar cuenta de dicha moción. Señor relator de lectura. Moción 10.101 de los congresistas Dragón Carreño, Doroteo Carbajo, Espinosa Vargas, Flores Ancachi y Portero López siguen firmas, mediante la cual proponen que el Congreso de la República interpele a la ministra de Cultura, señora Leslie Carol Urteaga Peña, para que cumpla con responder el pliego de preguntas adjunto a la moción ante el Pleno del Congreso de la República. Moción presentada el 24 de enero de 2024. Señores congresistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Constitución Política del Perú y los incisos A y B del artículo 83 del Reglamento del Congreso de la República, en la siguiente sesión del Pleno del Congreso de la República se consultará la admisión de la moción de interpelación. Señores congresistas, con fecha 24 de enero se ha presentado otra moción de interpelación a la ministra de Cultura, señora Leslie Carol Urteaga Peña. De conformidad con lo establecido en el reglamento del Congreso de la República, se va a dar cuenta de dicha moción. Señor relator de lectura. Moción 10.108 de los congresistas Bellido Ugarte, Balcázar Celada, Coahuila Juárez, Martí Corena Mendoza siguen firmas, mediante la cual proponen que el Congreso de la República interpele a la ministra de Cultura, Leslie Carol Urteaga Peña, a fin de que acuda al Pleno del Congreso de la República para que responda sobre las denuncias descritas de acuerdo con el pliego interpelatorio que se adjunta a la moción. Moción presentada el 24 de enero de 2024. Señores congresistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Constitución Política del Perú y los incisos A y B del artículo 83 del Reglamento del Congreso de la República, en la siguiente sesión del Pleno del Congreso se consultará la admisión de la moción de interpelación. Señores congresistas, con fecha 8 de febrero del año 2024, se ha presentado una moción de interpelación al ministro del Interior, señor Víctor Manuel Torres Falcón. De conformidad con lo establecido en el reglamento del Congreso de la República, se va a dar cuenta de dicha moción. Señor relator de lectura. Moción 10.385 de los congresistas Algarraz Agüero, Paredes Castro y Ceballos Madariaga del Grupo Parlamentario Podemos Perú, Portalatino Ábalos del Grupo Parlamentario Perú Libre y siguen firmas, mediante la cual proponen que el Congreso de la República interpele al ministro del Interior, Víctor Manuel Torres Falcón, para que responda ante el Pleno del Congreso de la República el pliego interpelatorio anexo a la moción. Moción presentada el 8 de febrero de 2024. Señores congresistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Constitución Política del Perú y los incisos A y B del artículo 83 del Reglamento del Congreso de la República, en la siguiente sesión del Pleno del Congreso se consultará la admisión de la moción de interpelación. Señores congresistas, con fecha 13 de febrero del año 2024 se ha presentado otra moción de interpelación al ministro del Interior, señor Víctor Manuel Torres Falcón. De conformidad con lo establecido en el reglamento del Congreso de la República, se va a dar cuenta de dicha moción. Señor relator de lectura. Moción 10.420 de los congresistas Vergara Mendoza, Aragón Carreño, Doroteo Carbajo, Espinosa Vargas, Flores Ancachi siguen firmas, mediante la cual proponen que el Congreso de la República interpele al ministro del Interior, Víctor Manuel Torres Falcón, para que responda ante el Pleno del Congreso el pliego interpelatorio sobre los cuestionamientos referidos en la moción. Moción presentada el 13 de febrero de 2024. Señores congresistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Constitución del Perú y los incisos A y B
del artículo 83 del Reglamento del Congreso de la República, en la siguiente sesión del Pleno del Congreso se consultará la admisión de la moción de interpelación. Señores congresistas, con fecha 13 de febrero del año 2024, se ha presentado una moción de interpelación al ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Raúl Pérez Reyes Espejo. De conformidad con lo establecido en el Reglamento del Congreso de la República, se va a dar cuenta de dicha moción. Señor relator de lectura. Moción 10.423 de los congresistas Soto Palacio, Doroteo Carbajo, Espinosa Vargas, Flores Ancachi y Portero López siguen firmas, mediante la cual proponen que el Congreso de la República interpele al ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes Espejo, a fin de que concurra al Pleno del Congreso de la República para que responda respecto a los cuestionamientos sobre su ineficiencia, así como su incapacidad para dirigir tan importante cartera ministerial, conforme al pliego interpelatorio adjunto, moción presentada el 13 de febrero de 2024. Señores congresistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Constitución Política del Perú y los incisos A y B del artículo 83 del Reglamento del Congreso de la República, en la siguiente sesión del Pleno del Congreso se consultará la admisión de la moción de interpelación. Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Si no hay oposición por parte de ningún señor congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Señores congresistas, se levanta la sesión. César, como hemos escuchado entonces, al presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, se ha levantado la sesión. Ha hecho bastantes anuncios el presidente del Congreso, como por ejemplo se ha dado cuenta de la presentación de varias mociones de interpelación tanto a los titulares de los sectores del interior como de cultura. Pero también algo importante es que hay que informar es que de conformidad con el artículo 49 del reglamento del Congreso se dio inicio esta mañana, hoy, con esta sesión, a la segunda legislatura del periodo anual de sesiones 2023-2024. Pero además también la representación nacional, con 69 votos en contra, no admitió la moción 9647 que proponía la vacancia de la presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra. Esto fue luego de la respectiva sustentación de esta moción que proponía la vacancia de la presidenta de la República. Además también hay que informar que con 63 votos en contra, el Pleno del Congreso no admitió la moción 9582 que proponía interpelar al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Isa. Es un poco entonces lo que ha sucedido en esta sesión del Pleno de la Representación Nacional, primer pleno de esta segunda legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones 2023-2024 que se ha dado inicio hoy con esta instalación entonces de esta legislatura. Además también, como ya lo hemos mencionado, el presidente del Congreso antes de finalizar la sesión ha dado cuenta de la presentación de diversas mociones de interpelación de los titulares o contra los titulares del Interior y de Cultura. Y con ello, César, nosotros cerramos esta transmisión. De momento vamos a regresar contigo a estudios. Gracias, Perla, que el día de hoy nos has informado justamente desde el hemiciclo principal de esta sesión del Pleno que el día de hoy se ha dado pues inicio, justamente ha sido declarada instalada por el presidente del Congreso esta segunda legislatura para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Nosotros vamos a regresar en breve con más información, vamos a una pausa y ya regresamos.